reading from the book. Lectura del libro de Jeremías. The word of the Lord. En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. Be not crushed. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. For it is I. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Verbum Domini. I will sing your Mi salvation. boca contará tu auxilio, mi boca contará tu auxilio. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Be my rock. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. For you are my Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza. from my youth. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio. Y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Herod was the one. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños,
dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso deshacerla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Verbum Domini. We see in this passage an extremely En este pasaje vemos un evento extremadamente importante. En cierto sentido, es parte del paralelo entre la historia de la visitación y la crucifixión. Recuerden que en el Evangelio según San Lucas, el nacimiento de Juan Bautista es predecido en paralelos al de Jesús, paralelos muy estrechos. Así que todo fue planeado por Dios. Y en la visitación, cuando los dos bebés en el vientre materno se encuentran en cierto sentido, Juan Bautista salta de alegría. También es un momento triste y trágico. Ambos niños, ambas mujeres llevan niños en sus vientres de maneras muy inusuales. Y todo esto ocurre en preparación para la muerte de cada uno. Han de estar así de comprometidos con la palabra de Dios que están destinados a la muerte por esa palabra. Y en el caso de Juan Bautista, tiene que ver con, en cierta forma, la política, e incluso más importante para nosotros el día de hoy, porque la política de cualquier época en particular se desvanece. Los políticos se dan importancia a sí mismos, pero en general son olvidados rápidamente. Y es Juan Bautista quien es recordado, no Herodes. Este evento también es importante para nuestra época. Un martirio. Los evangelios no entran en mucho detalle. Si uno busca al historiador judío Josefo en su libro Las épocas antiguas judías, uno se entera mucho más de lo que ocurre. Menciona la muerte de Juan Bautista. Está en su libro, es historia, escrita a partir de... Él no era cristiano. Él ofrece una buena descripción. Incluso nos informa que fue en el lugar donde se encuentra el fuerte Maqueros, en Jordania. Él y los evangelios están de acuerdo que todo eso tenía que ver con el tema del matrimonio
Y esto nos cuenta cuán distorsionada y loca era esta familia. Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas. Herod today. And Él es Herodes Antipas es el Herodes de hoy. Y también era el abuelo de Herodías, porque Herodías era la sobrina de Herodes Antipas a través de su hermano Aristóbulo. therefore, this Y young por lo tanto, esta do the dancing is muchachita que viene a bailar es su and in fact her first sobrina nieta, de hecho su primer esposo, Herodes Filipo, a quien ella había casado, con quien se había casado primero, también era hijo de Herodes. Él también se había casado con su sobrina daughter with her, his y tuvo una hija, daughter, and at the con same ella. time his grandniece. su hija y al mismo tiempo sobrina nieta. Es una familia Quite distorted que era bastante distorsionada en sus valores. Y Herodes mismo, de hecho, loved the mother of Aristobulus, Herodes amaba a la Mariamne the first. madre de Aristóbulo, She Mariamne la primera, la amaba mucho. Y de hecho, and Mariamne, él y Mariamne, as Anthony and Cleopatra, al igual que Antonio y Cleopatra, solían salir juntos. Eran buenos amigos. friends. But then he heard Pero luego él escucha el rumor de que su esposa, Mariamne, había cometido adulterio, así que la mandó a ejecutar. Y luego se enteró que no había sido cierto y edificó una torre en su honor. this is a family Es una familia que estaba enfocada no en ningún tipo de santidad en el matrimonio, that was focused sino que estaba enfocada en el poder on self-centered pleasure. y en el placer por sí mismo. 5 different wives. Herodes terminó casándose con 5 diferentes mujeres y además tenía docenas de concubinas. Any restraint Él no mostraba ningún tipo de or in control propio en el poder ni en la lujuria. De hecho, Herodes Antipas es el hijo de otra Mariamne, Mariamne la segunda, otra de sus esposas, a quien no mandó ejecutar. Pero él executing Herod Antipas. consideró mandar a ejecutar a Herodes Antipas. Esta familia era un desastre. ¿Por qué traigo el tema a la mesa? Nosotros también estamos viviendo en una época que ha pasado de When I was born in cuando yo nací en los años 40. Era una época en que el matrimonio and childbearing was at something of a y tener hijos era un punto alto en la historia humana. we were one of the few generations Fuimos una de las pocas generaciones en la historia humana que podía being very much assured strong criarse, crecer not only would our con gran seguridad de que nuestros padres no solamente seguirían juntos durante nuestras vidas, sino que también iban a vivir una vida larga y que nuestros padres estarían vivos durante toda nuestra niñez. kind of stability Había una especie de estabilidad existed que existía gracias a esto. Y como resultado, y ese fue el caso para casi todos los que yo conocían, muy pocos de mis amigos perdían padres por enfermedad. No había hambruna, no hubo una gran guerra cuando yo era niño. Fue una época próspera y buena, la gente era saludable y vivían vidas largas y buenas. from that time. Desde aquel entonces, cuando únicamente como el 4% de los hijos nacían fuera del matrimonio, el día de hoy hemos llegado a un punto en que la mayoría de los hijos nacen fuera del matrimonio, 52%, y la mayoría de los adultos ya no están casados ahora mismo. There has been Ha habido of un temor al matrimonio. Es un temor que veo en muchos jóvenes who are afraid to fail. que tienen miedo de fracasar. Así que dicen, no vamos a casarnos, solamente vamos a vivir juntos. Won't even do that. O ni siquiera haremos eso. Vamos a tener hijos juntos, pero a menudo el hombre, a veces la mujer también, Are gone. se van. And there's this Y family.
hay una desintegración de la familia. Por supuesto, el divorcio ha aumentado considerablemente. Y hemos visto an amazing breakdown from esta gran desintegración. what is a low point in our Hemos pasado de un punto alto a lo que ahora es un punto bajo en nuestra cultura. No había sido así en mucho tiempo. and this is something that Y esto es algo have to deal with because con lo que todos tenemos que lidiar, porque nos preguntamos a nosotros mismos como cultura, the thinking that ¿cuál es el pensamiento que ocurre I'll never cuando alguien se casa? Nunca lo olvidaré cuando estaba en el aeropuerto. Estaba regresando de ofrecer un retiro para sacerdotes. Yo estaba en el aeropuerto de Miami y escuché a un grupo de personas de veintitantos años hablando entre ellos, over to Las Vegas, diciendo, yo me voy a mudar a Las Vegas, voy a get my first comprar una casa, voy a casarme, voy a tener mi primer trabajo, you plan to get va a ser mi primera esposa. a car, yes. Me pregunté a mí mismo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo que primera esposa? Puedo entender que alguien diga mi primer carro, mi primera casa, pero cuán diferente es esa actitud por la que este hombre sería capaz de utilizar a una esposa para hacer progresar su carrera y tal vez su vida, sin preocuparse. Él ni siquiera tenía a nadie en mente. Él nada más estaba buscando a una esposa para comenzar, suponiendo que iba a haber una sucesión de esposas. Y este tipo de desintegración de la familia y el matrimonio Is something that's es algo que por lo cual Juan Bautista murió y fue encarcelado por esto. as a matter of fact, it's De hecho, es muy interesante cuando el rey Enrique VIII suing for estaba from Catherine of pidiendo divorcio a Catalina de Aragón, su primera esposa. the counselor for the queen, El abogado de la reina John Fisher. era San Juan Fisher. Saint John Y San Juan Fisher dijo, idea of a esta idea de un divorcio fácil y rápido no es aceptable. E incluso en el Evangelio we see that he vemos a San Juan Bautista que él entregó su vida, que él perdió la cabeza por defender la integridad del matrimonio. and of course Y por supuesto, Ana Bolena saw parallel. vio los paralelos entre Herodías y ella misma Lived them out more. y los vivió más plenamente porque ella entonces fue donde su esposo Enrique VIII para asegurarse que San Juan Fisher fuera decapitado. Also so stood up for marriage. Él también defendió el matrimonio As did a tal grado que perdió la cabeza, al igual que su celebrate together. compañero cuya fiesta celebramos junto a él, Santo Tomás Moro. Given this, Tomando en cuenta esto, important to es importante recordar con respecto al Señor. El Señor también enseñaba acerca de la integridad y la santidad del matrimonio vocation from como una vocación de Dios. notice how when he Noten cómo cuando Él está lidiando con el tema del divorcio, Él vuelve no a Moisés, quien permitía el divorcio, sino más bien al comienzo, cuando Dios creó el primer hombre y la primera mujer y les llamó a que sean una sola carne. Y lo deja claro, que esta es una vocación que viene de Dios. No es como si a vocation tuviésemos una vocación para el sacerdocio o la vida religiosa y luego no marriage is not an also ran vocation. It is apparently el matrimonio sea una opción. No, speaking no solamente es una opción, es estadísticamente hablando y tradicionalmente hablando, es la vocación favorita de Dios. Es la vocación a la que Él llama a la gran mayoría. Somos una minoría los que estamos llamados al celibato, but the great majority pero la gran mayoría están llamados a cumplir su mandamiento. Recuerden, cuando Él creó al hombre y la mujer, Él dijo, be fruitful and multiply. vayan y multiplíquense. And to do some math No fue un mandamiento para que hagan
problemas de matemática. Era un mandamiento para que el hombre y la mujer se unan con esa forma que tienen de complementarse, la singularidad de la masculinidad y la singularidad de la feminidad, y entregarse uno al otro con esa singularidad, con la idea de que esto trae fecundidad y crecimiento, el cual Dios bendice. Y no solamente lo bendice en la creación, sino que después del diluvio lo repite. Él quiere ese tipo de fecundidad como algo integral en la vocación del matrimonio. Se trata del amor entre el hombre y la mujer, se trata del amor con los hijos que vienen al mundo. Y en nuestra era tenemos que examinar nuestras propias conciencias. ¿Cuánto somos como personas como Herodes el Grande, que se casó con 5 diferentes mujeres, más otras más, y Herodes Antipas y Herodías, quienes cuando tenían la oportunidad cambiaban de esposos? Herodes veía, Herodías vio a Herodes Filipo como un esposo para comenzar, y cuando otro de sus sobrinos, Herodes Agripa, fue mandado a ser el rey de Judea por el emperador Claudio, y dijeron: oh, no queremos ser llamados tetrarcas, también queremos ser reyes y por lo tanto reina. Y fue Herodías la que instigó eso nuevamente, según Josefo. Y ella también empezaron a acumular muchas armas y por eso fueron exiliados a lo que ahora es Francia, en la ciudad de Lyon, en Francia. No buscamos un tipo de poder o lugar alto en la sociedad como una razón para el matrimonio, porque eso no es entregarse mutuamente uno al otro, es meramente buscar algo para uno mismo, del otro. Es manipulación, es utilizar, no amar. Y Dios es aquel a quien toda persona debe acudir al final. Si uno quiere saber lo que Dios tiene planeado para uno, para darle a uno la alegría que es específicamente para cada uno, tenemos que preguntarle: Señor, ¿qué quieres que haga? Y realmente lo mejor es cuando le decimos: Señor, quiero hacer lo que tú desees que yo haga. Como habla San Ignacio de Loyola, pensar igual que el Señor. Decirle: Señor, si quieres que me case, si quieres que sea religioso, que sea célibe, cualquier vocación, tú ofrécemela, yo aceptaré esa vocación. Ese es un tipo de libertad cristiana profunda, de los apegos y libertad para el servicio a Dios. Y en ese momento podemos decir: Señor, haré como lo que tú desees, confiando en que tú quieres lo mejor para mí y los demás a mi alrededor. Para mí, claramente, fue un llamado fuerte a ingresar a la vida religiosa y estaba exactamente correcto. Aparte, puede que haya sido un acto de compasión hacia alguna pobre mujer. Pero por otro lado, también es un llamado que Dios hace para que alguien se case cuando le hace ese llamado, y que busquemos su voluntad y le busquemos a Dios y su santidad en el matrimonio para la santificación de cada uno, la santificación de los hijos, no dinero, poder o fama. De esta forma serviremos bien al Señor, y el martirio de Juan el Bautista por defender la verdad del matrimonio es modelo para nosotros al defender nosotros las fuerzas antimatrimonio y antifamilia.
Él nos anima y nos fortalece a que hablemos esa verdad más claramente, ya que alejemos nuestra cultura del egoísmo, donde hay egoísmo mutuo o egoísmo individual, y que nos volvamos a esa generosidad y nos entreguemos a Dios y unos a otros.